Ya, po. Hola, buenos días a los que están acá en este horario. Creo que los conozco a casi todos, así que para ahorrarme la presentación. Bueno, el doctor Lacasi me pidió si podía presentar el día de hoy el journal y de todos los trabajos que en verdad podían aparecer, me llamó un poco la atención este en particular por esto, por una infografía que salió en Anesthesiology en este año, el 2025, sobre un trabajo que habla de la asociación entre el uso intraoperatorio de midazolam en pacientes adultos mayores y las tasas de delirio. Y en particular me decidí presentarlo y me llamó la atención por la conclusión, que era bastante como contundente de esta infografía que decía que este estudio no encontró asociación entre el uso intraoperatorio de midazolam y el delirium postoperatorio en este tipo de población. Entonces un poquito, bueno, sobre la autora. En realidad son unos autores chinos. Esto lo buscó ChatGPT literal porque no lo encontré. Y su nombre y su apellido son demasiado comunes en China. Y salían muchos autores. En realidad, así que lo que pudimos limpiar ahí un poco con la ayuda de ChatGPT fue la doctora Hao Li, que doctora de parte del Departamento de Anestesia del primer centro médico del Chinese People's Liberation Army del Hospital General de Beijing. Ella en particular se dedica a la anestesiología perioperatoria en población geriátrica, el delirio postoperatorio y la predicción de complicaciones. Bueno, ¿por qué encontré que era interesante este trabajo? Bueno, porque si uno ve las curvas poblacionales, en realidad, uno ve que después del baby boom, donde hubo este gran aumento de una masa crítica de la población joven, que después pasó a ser adulta y por lo tanto una fuerza laboral importante que permitió el desarrollo, sobre todo en los países desarrollados, ha ido aumentando sostenidamente, como se ve de esta forma, ya no es una pirámide, sino pasa a ser más como un trapezoide. La población, porque esta población laboral se jubila, deja de ser laboralmente activa, pasa a ser una carga para los sistemas de salud y para los estados, y cada vez su expectativa de vida aumenta, entonces cada vez es mayor proporción de la población, lo que significa nuevos desafíos en salud y obviamente costos para lo mismo. Y a su vez, si uno ve la edad promedio en Chile, estas son unas predicciones de una página que se llama Our World in Data, que usa información en este caso que le aporta Chile a la ONU. El 2025, el promedio de edad en Chile es de 36,9 años y se proyecta que aproximadamente para 2050 ya estaríamos rondando ya los 45 años. Entonces, igual es un tema, en el fondo, la salud perioperatoria, sobre todo en ya pacientes mayores. También porque es importante, bueno, el delirium postoperatorio afecta a la población adulto mayor con una incidencia súper variable, pero bastante alta, entre un 10 y un 60%. Se asocia obviamente a múltiples complicaciones, desde disfunción neurológica, estadía hospitalaria prolongada y mayores costos de la atención en salud. Y fisiopatológicamente no lo tenemos muy claro. Es bien ambiguo y se han descrito varios factores de riesgo, entre ellos la albúmina sérica, la oxigenación cerebral, la asociación con enfermedades cardiovasculares o neurológicas previas y el lactato elevado. Y los medicamentos con acción GABAérgica se han asociado a una mayor incidencia de delito operatorio. Respecto al trabajo, y este es el trabajo de la doctora Lee, bueno, fue un estudio multicéntrico de cohorte de China del año 2024, que lo que querían era evaluar el impacto del midazolam intraoperatorio y la incidencia de delirium postoperatorio en pacientes mayores o iguales a 65 años sometidos a cirugía no cardíaca. ¿Cuál era su objetivo? Como dije, obviamente evaluar el delirium en pacientes que recibieron anestesia general hasta 7 días posoperatorios. También midieron outcomes secundarios como el inicio del delirium, o sea, cuando partió en estos días, la duración, el número de episodios de delirium, la ansiedad postoperatoria y complicaciones sistémicas secundarias, como falla renal aguda. Dentro de sus criterios de inclusión se consideraron pacientes mayor o igual a 65 años sometidos a cirugía no cardíaca exclusivamente con anestesia general, con un ASA menor a 4 entre los años 2020 y 2022, que obviamente se excluyeron quienes no cumplieran con los dos antecedentes previos y que tuviesen antecedentes de enfermedades neurológicas previas, que utilizaran benzodiazepinas preoperatorias, que no tuviesen una evaluación cognitiva previa o que tuviesen un deterioro significativo, que ellos establecieron que era un mini mental menor a 18 y que salieran a UPC luego de la cirugía. Ah, no sé por qué pasó eso.
Pero la población que ellos utilizaron, esto es un subestudio de un estudio previo usando una base de datos de un trabajo chino del Perioperative Database of Chinese Elder Patients, que fue un estudio prospectivo multicéntrico que hicieron para otros fines. ¿Cómo evaluaron el delirium? Ellos utilizaron una prueba que se llama el 3 Minutes Diagnostic Interview of Confusion Assessment, que lo realizaban 2 veces al día por hasta 7 días. También evaluaron la ansiedad postoperatoria con el Generalized Anxiety Disorder Assessment, que es una escala utilizada, y hicieron un análisis de subgrupos también, para evaluar la asociación con diferentes relaciones, como la edad, el sexo, el ASA, el dolor crónico previo, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, hipotensión intraoperatoria y el uso de dexmedetomidina. Su tamaño muestral, bueno, tuvieron un buen tamaño. Consideraron que la incidencia del delirium postoperatorio para sus cálculos utilizaron un 25%, que es aproximadamente un 5% más que el reportado en el promedio de la literatura en general. Y para un poder de un 80% y un alfa al 0,05 necesitaban 4.400 pacientes aproximadamente y se utilizaron de esta base de datos 5.600. El midazolam se administró en 3.110 pacientes, casi un poco más de la mitad de los pacientes, y de los cuales un total, un 400 de ellos, o sea, un 12,9, desarrolló delirium postoperatorio. Si uno ve todos sus resultados, bueno, la dosis promedio de midazolam en este grupo, esta cohorte, fue de 2 miligramos. La incidencia de delirium, como ya dije anteriormente, fue de un 12,9% en el grupo con midazolam y de un 12,7% en el grupo sin midazolam, respectivamente. Obviamente no encontraron diferencia en la incidencia de delirium postoperatorio con un Adjusted Risk Radio de 1,09 y no hubo diferencias en la incidencia de complicaciones postoperatorias tampoco. Además, encontraron que hubo una menor incidencia de ansiedad postoperatoria en el grupo de midazolam, con un 5,7 versus un 13,4 del grupo que no recibía midazolam. Si uno ve el gráfico que ellos presentaron para presentar su información en particular, ahí se ve que el riesgo, la incidencia acumulada de delirium a los 7 días era casi la misma. Si uno veía los outcomes secundarios, ansiedad, stroke, complicaciones cardiopulmonares, incluso enfermedad renal, todas eran muy similares. Quiero destacar, sí, lo que ellos destacaron también, que la ansiedad postoperatoria evidentemente fue menor en el grupo con midazolam. Y si uno ve el análisis de subgrupos, se ve que no habría, al menos en este grupo, ninguna ventaja comparativa, o sea, ninguna desventaja comparativa al usar midazolam. Destaqué en amarillo el uso de dexmedetomidina, que lo voy a abordar más tarde. Ahora, si uno ve la descripción epidemiológica de la cohorte, muy similares. Destaca un poco que el grupo midazolam presenta una mayor tasa de bebedores recurrentes, tienen un poquito mayor de incidencia de diabetes. Pero quería destacar dos cosas o sea, tres cosas que me llamaron la atención. La primera es que el grupo con midazolam tenía un poco mayor de uso de drogas psicotrópicas preoperatorias, que la mayoría se operó de cirugía traumatológica y considerando que este grupo fue solamente con anestesia general, me llamó la atención, y que tenía un consumo mayor de opioides. En este caso yo lo transformaron en equivalente de morfina oral. Y lo otro que me llamó mucho la atención es el uso de dexmetomidina, que aproximadamente casi un cuarto, uno de cada 4 pacientes por grupo, recibía dexmetomina intraoperatoria. Entonces, en el fondo, al evaluar el trabajo, hubo varias cosas que me llamaron la atención. La primera, la profundidad anestésica. En ninguna parte del estudio se describió, y de hecho ellos lo presentaron como una de las limitaciones de su estudio, no se evaluó la profundidad anestésica en ninguno de los pacientes, o no, al menos no fue descrita. Lo segundo que a mí me llamó la atención fue el momento en el cual decidían o no administrar el midazolam. En el fondo, si lo usaban como inductor, si lo usaban como coadyuvante a la inducción, si lo usaban como ansiolítico. No está descrito, y considerando que tiene una vida media relativamente corta, si la cirugía era bastante más larga, era una consideración a tener. Segundo, no se describe la dosis, dicen la dosis media simplemente, pero no fue una dosis estandarizada, no describen cuánto fue la dosis máxima utilizada, cuánto fue menos o por qué se decidió utilizar midazolam o no.
Tampoco fue aleatorizado. O sea, el uso de midazolam simplemente fue, esto eran decisiones de cada anestesista en el pabellón y no fue randomizado. Entonces, obviamente hay un sesgo en la decisión de la utilización del mismo. Y lo último, y es lo que en el fondo quiero hablar un poquito más extenso, es por qué utilizaron dexmetomina. En ningún momento se menciona el motivo por el cual lo usan, pero se usó en un cuarto de cada grupo de estos pacientes, casi un 50% de toda la muestra. Entonces, claro, si uno va a comparar midazolam con dexmedetomidina a grandes rasgos, bueno, midazolam fue introducido aproximadamente en los años 60 y la dexmedetomidina en los 80. Como sabemos, midazolam tiene esta formulación acuosa, lo que permite que sea indoloro la inyección y a pH fisiológico se vuelve lipofílico. Y la dexmedetomidina es un D-enantiómero de la medetomidina, con una acción alfa altamente selectiva, de hasta de 1620 veces más. Midazolam actúa en los receptores GABA, aumentando la entrada de cloro, hiperpolarizando la célula. En cambio, la dexmedetomidina actúa principalmente en los alfa 2 en el locus coeruleus y en la médula, aumentando la salida de potasio. Bueno, como también sabemos importante de la dexmedetomina, que su acción alfa 2 es la responsable de la analgesia y la sedación. Sin embargo, a nivel periférico disminuye el tono adrenérgico, pero por efecto directo, cuando está en concentraciones altas de forma muy rápida, puede producir un aumento de la presión arterial. Midazolam aumenta la obstrucción de la vía aérea, pero con un drive respiratorio preservado. En cambio, dexmedetomidina tiene casi nulo efecto sobre el drive respiratorio y tiene una vigilia bastante precoz. El midazolam alcanza una concentración máxima en sitio efecto a los 10 minutos y en dexmedetomidina va a depender del régimen de infusión. Ambos se metabolizan en el hígado, en particularmente la dexmedetomidina por glucorinización y midazolam por el citocromo P450. La ventaja de midazolam, diría yo en realidad en este caso, sería que tiene un antagonista competitivo disponible. En cambio, una desventaja de dexmedetomidina que su infusión es contexto sensible, con infusiones de hasta un poco más de 2 horas, casi 3 horas, o sea, perdón, de 6 horas puede alcanzar hasta un tiempo contexto sensible de hasta 2, 3 horas. Si uno compara los efectos, son relativamente similares, abordan al menos los mismos sistemas. Y claro, si uno busca la asociación entre dexmedetomidina y delirium postoperatorio, se ha ido demostrando que el uso de dexmedetomidina se asocia a una disminución en la incidencia de delirium postoperatorio, especialmente en pacientes de cirugía no cardíaca. Se cree que los efectos simpaticolíticos y los mínimos efectos sobre el sistema respiratorio son aquellos que disminuirían la incidencia de agitación psicomotora y obviamente de presión respiratoria comparado con midazolam. Un trabajo, una revisión de Duan en el 2018 reportó una disminución significativa con un odds ratio de 0,35 y otro trabajo asiático del 2019 reportó una disminución de hasta un 0,61. Si uno ve esta gráfica, obviamente en base a la curva Z, uno vería que en realidad los estudios, ya tenemos la cantidad de estudios suficientes para ser bien categóricos que el uso de dexmedetomidina eh, se asocia a una disminución del delirium postoperatorio y que en el fondo no es una relación que haya necesariamente que demostrar. Y si uno revisa las mismas revisiones y ve la comparación de dexmedetomidina versus midazolam solamente, se ve que claramente hay una disminución del riesgo relativo al utilizar dexmedetomidina versus midazolam en términos de delirium postoperatorio. Entonces, perdón, que estoy de turno. Em, entonces, bueno, en conclusión, cada vez tenemos una población que va avejentándose y cada vez va representando una mayor proporción de la población. Por lo tanto, darle la mejor atención posible y sobre todo disminuir la cantidad de complicaciones que podamos enfrentar tanto en el intra como en el postoperatorio es esencial. Considero que este trabajo tiene un buen diseño y tiene un poder estadístico bien robusto. Sin embargo, yo creo que dentro de sus limitaciones, lo primero es el uso de dexmedetomidina. Considero que es un factor confundente importante, representa casi un cuarto del, o sea, representa casi la mitad del tamaño muestral que ellos consideraron. Entonces puede cegar un poco la conclusión a la cual llegaron. Lo segundo que se excluyeron, obviamente, pacientes con
mayor riesgo de delirium. Y paradójicamente esa es la población a la que nosotros debemos apuntar, o sea, a los que tengan aún mayor riesgo inherentemente de desarrollar la misma patología. Lamentablemente queda la duda en el fondo de cuál es el rol real del midazolam en delirium postoperatorio y yo creo que también al mismo tiempo el valor de este trabajo. Yo creo que en parte ayuda a quitar un poco el estigma o al menos a proponer algo nuevo en el uso del midazolam en paciente adulto mayor. Es verdad que está dexmetomina como factor confundente y es verdad que se usaron dosis bajas, se utilizaron pacientes dentro de todo relativamente sanos, pero yo creo que el gran valor de este trabajo es que pone la duda en el fondo de la seguridad de midazolam en términos de delirio postoperatorio en este tipo de población. Yo creo que ese es el gran beneficio y el gran aporte de este trabajo, y es permitir decir que aparentemente no existiría una relación causal entre el uso de midazolam y delirium postoperatorio, que claramente es una patología, una fisiopatología bien compleja y bien ambigua, la cual no tenemos aún muy claro y dentro de todos los factores precipitantes del mismo, quizás midazolam tiene un rol mucho menor del que nosotros tenemos la percepción que tenía. Y lo volvería una droga bastante segura. Y considerando la farmacocinética de midazolam, eso sería bastante plausible. Y es un medicamento que todos utilizamos. A mí me gusta en particular mucho y lo encuentro muy bueno. Entonces creo que en realidad el real valor de este trabajo es ese, que en el fondo nos permite decir, oye, podríamos usar midazolam en pacientes adultos. Y el otro gran defecto considero que sobre todo cuando uno está midiendo outcomes en este tipo de patología es que no se midió la profundidad anestésica. Entonces, el fondo no estandarizaron el tipo de anestesia que se le dio a los pacientes ni el nivel al que se llegó. Entonces, en realidad, bueno, se hace delirium en la recuperación, hay que hacer como este meme nomás y desaparece. Muchas gracias. Buenísimo, Martín, muchas gracias. No alcanzé a ver el meme final. Oye, súper súper bueno. Interesante el trabajo, sobre todo con el N analizado. Eh, Así que bueno, dejémoslo abierto aquí para las posibles preguntas de los, de la audiencia. Por mientras, ¿tú estás usando midazolam en forma rutinaria o lo estáis dejando para algunos casos, pacientes más ansiosos, como efecto ansiolítico, qué sé yo, con un efecto antiemético incluso que tiene el midazolam? Yo en realidad uso, quizá, o sea, uso midazolam y lo tengo que usar siempre, lo uso harto, incluso lo uso en esta población adulto mayor. Acá hay no pocas fracturas de cadera y bueno, acá en zona en particular se produce un efecto un poco extraño y al mismo tiempo yo creo que académicamente beneficioso, que somos, bueno, el centro de resolución más complejo acá en la región, aunque es pequeña, pero todas las cosas grandes y el gran volumen llega acá. Acá traumatología operará yo creo que una o dos caderas fracturadas de forma diaria, si es que no llegaremos un poco más a veces, sobre todo en invierno, porque acá hay escarcha en invierno, entonces los adultos mayores se caen y es bien común. Son pacientes que muchas veces no los resuelven dentro ni siquiera de las primeras 48 horas, entonces ya son pacientes y con comorbilidades de base, entonces son pacientes que ya vienen incluso con un grado de deterioro cognitivo. Entonces, incluso en esos pacientes he utilizado midazolam y no he notado un cambio, al menos en lo que es recuperación y postoperatorio inmediato, el día siguiente, que sea significativo. Con esa consideración, también ha tocado pacientes que no han llegado en tal condición de fractura o a su vez se ha resuelto en un periodo de forma más precoz. También utilizo midazolam y al menos en lo que son 24 horas porque yo los voy a ver al día siguiente. Que habitualmente, sobre todo cuando son fracturas, yo le hago un bloqueo de PEN para poder movilizarlo incluso, porque no cooperan nada. Y andan bastante bien. En el resto de procedimientos de los que haya utilizado midazolam con adultos mayores tampoco he tenido
mayores problemas. Me atrevería a decir que incluso con pacientes jóvenes he tenido mayores problemas. De hecho, he tenido como tres reacciones paradojales con midazolam que he tenido que manejar, incluso. Creo que el doctor Fernando Altermat puso el monito de la manito. Sí, Feña. Bueno, gracias Martín por la presentación. Oye, recapitulando un poco, entonces al final tú dices que dexmedetomidina fue utilizada en ambos grupos, en aquellos pacientes que habían recibido y no habían recibido midazolam, ¿cierto? Así es. Y que la incidencia encontrada por el estudio respecto a lo que es más o menos el histórico de delirium postoperatorio es más o menos igual, ¿cómo es? Es de un 13% aproximado en ambos grupos. Ok, o sea, ellos esperaban un 15, ¿te entendí? Ellos consideraron para calcular la potencia que o sea, la literatura describe entre 10 y 60 en Ujú. esta población. Entonces ellos dijeron Ajá. ya el promedio descrito es 20 y dijeron ya vamos a utilizar un 25% para calcular nuestra potencia. 25. Ah, ya, perfecto. O sea, encontraron menos incidencia de lo que originalmente habían pensado. Claro, cae dentro de esta dispersión de la literatura, pero es menos de lo que yo esperaba. Ujú. Y que los pacientes que recibieron dexmedetomidina están homogéneamente distribuidos en ambos grupos. Claro, O sea, no es que por azar el paciente que haya recibido dexmedetomidina quedó en el grupo que no recibía midazolam o viceversa, digamos, ¿cierto? claro. Ya. O sea, es que basado en todo lo anterior, o sea, en la práctica hay como a modo de reflexión simplemente. No veo por qué. O sea, a mí me parece relevante que si un paciente recibe o no recibe dexmedetomidina, tú te des cuenta que en definitiva parece que el riesgo de desarrollar delirio si le pones midazolam da un poco lo mismo, porque en la práctica no. Si esto es un estudio que de alguna forma no está diseñado como un ensayo, Ujú, es perfectamente posible que uno decida ponerle dexmedetomidina y midazolam a un paciente. Y lo que ujú. uno podría concluir de esto es que utilizando dexmedetomidina y midazolam, el riesgo de delirium es más bajo, digamos. Entonces sigue estando, digamos, dentro de lo, los resultados reportados. Pareciera ser entonces que igual el midazolam no tendría ninguna incidencia. Sin embargo, y por ese lado yo diría, bueno, la validez interna del estudio como que es suficiente como para decir, mira, tiendo a creerle esta cuestión. Pero por Ujú, otro lado está el punto que mencionas tú respecto a que no tenemos muchos antecedentes de qué es lo que pasó en el intraoperatorio. Más que con el cómo administraba el midazolam, con cómo se administró la anestesia. Porque como tú dijiste, es distinto que tú des una anestesia extremadamente, no sé, pesada y que finalmente los pacientes estén suprimidos o lo que sea, versus que en el fondo de una anestesia mucho más controlada. Y es ahí donde yo creo que para mí está la principal limitante como para creerle a este trabajo. Eh, entonces, en ese sentido, yo me quedo como con una sensación medio ambigua respecto a qué es lo que voy a hacer en mi práctica clínica después ujú. de haber leído este trabajo. Sí. Eso. No, o sea, estoy totalmente de acuerdo, sí fue lo mismo que me pasó, porque claro, cuando uno lee la infografía que publicó la Anesthesiology y la conclusión es bien categórica, dice que este estudio no encontró asociación entre el uso intraoperatorio de midazolam y delirium postoperatorio. Así, esa es la conclusión como la infografía, está como con las perlas. Pero claro, si uno va viendo, claro, como no es un estudio diseñado para eso, sino que hicieron un análisis de este como un subanálisis de este grupo de personas adultos mayores China, hay varias cosas, como usted decía, que la anestesia no tenemos claro, y yo creo, como también dije, la profundidad anestésica, o sea, en el fondo, el tipo de anestesia, o cómo le dieron anestesia en realidad era fundamental saberlo para poder limpiar, en el fondo, bueno, quizás el rol no es el de midazolam, el rol es el de la anestesia nomás. Eh, y la sensación que me queda a mí es, bueno, quizá da pie a poder utilizar midazolam. Pero lamentablemente no podemos sacar ninguna conclusión de decir, no, o sea, que midazolam no produce delirium. Yo creo que eso es un error. Yo creo que da pie un poco como no sé ni siquiera hace perderle el miedo, pero quizás a estudiar eso y ver, porque farmacológicamente, o sea, desde un punto de vista de farmacología, midazolam es una droga que es bien buena, tiene una vida media relativamente corta, acción rápida, entonces
me parece que al menos de un punto de vista como farmacológico tiene lógica para utilizarlo y no debería aumentar tanto la incidencia del delirium y quizás son otros los factores que tienen un mayor peso en el desarrollo del mismo. Por eso me molesta que no se describa la profundidad anestésica o se detalle más la anestesia que se les dio. Y también el por qué se le puso Precedex a casi la mitad de los pacientes. Sí, sorry, antes o sea, no quería meterme ahí en la mano levantada a René, digamos, pero yo creo que el tema de dexmedetomina o no es una cuestión que para mí es como un poquito más irrelevante, porque es como cuestionarse el por qué, digamos, o sea, claro, tú podéis decir, claro, la dexmedetomina tiene un efecto protector, pero finalmente si está balanceadamente distribuida, de alguna manera como que uno podría pensar, ok, es una forma de administrar la anestesia Claro. como cualquier otra, digamos. Sí, a mí yo iría un poco discrepo solo de lo que acabas de decir, es que yo honestamente con este trabajo, basado en esto, no sé si puedo concluir algo. Yo creo que Mm, que básicamente necesitamos más estudios como para poder llegar a definir tomar una decisión respecto a Midazolam. Eso. claro. René, Recordar que este trabajo es un trabajo observacional, ¿ya? Y un trabajo observacional, no recuerdo muy bien, Martín, si dijiste si era un trabajo prospectivo inicialmente o observacional, es prospectivo, obviamente, pero finalmente lo que ellos hacen es que un trabajo observacional prospectivo que tenía un objetivo, lo utilizan para un estudio secundario. Por lo tanto, termina siendo un estudio retrospectivo, porque ellos no están tomando los datos para este efecto, para medir esto específicamente, ¿ya? Y en ese contexto, un estudio observacional tiene una calidad de la evidencia intermedia. No es una calidad de mucho peso, pero es lo que hay y sirve para responder o por lo menos sugerir ciertas asociaciones en cierto sentido, ¿ya? Entonces, en ese contexto, el trabajo es lo que es un estudio observacional, finalmente que se usó por un uso secundario, por lo tanto, retrospectivamente se fueron a mirar los datos con este otro objetivo, ¿ya? Y probablemente nunca pensaron si que era necesario tener cosas como medir el trabajo inicial, medir la profundidad anestésica o ese tipo de cosas, ¿ya? Yo lo tomaría en ese contexto los resultados. Creo que hay que ver cuáles pueden ser las posibles fortalezas que aumenten el peso de la posible recomendación que puede salir de esto. Pero al igual de lo que dijo Feña, yo creo que asumir que solo con este trabajo, que el midazolam no tiene un efecto sobre el delirio, yo creo que no es justificable, pero no es el único. Hemos revisado acá dentro de nuestro grupo hace un par de meses atrás un trabajo muy grande también, donde fue a medir el efecto de los benzodiazepinas sobre el delirio posoperatorio y encontró algo parecido. Entonces, yo creo que hay cierta orientación de que la cosa podría ir por ahí, podríamos empezar a dejar de utilizar todo este mito de que usamos benzodiazepina y vamos a tener delirio, que recordarles que mucha de esa evidencia viene de unidades de cuidado intensivo, donde los pacientes tienen otro contexto, ¿ya? Ahora, lo que te quería preguntar, Martín, era ¿cómo explican ellos que una dosis media de 2 miligramos de midazolam terminen teniendo efecto en la ansiedad postoperatoria? ¿Ya? Porque eso sí que es llamativo, que finalmente encuentren entre los dos grupos que hay un grupo, que el grupo donde usan midazolam, hasta 7 días después, porque no sé si ellos mostraron la curva, Ujú. la curva acumulativa, ¿ya? Pero que tengan efecto 2 miligramos de media, que tengan un efecto que puede durar hasta 7 días después, es súper llamativo. Eso me llama mucho la atención. No sé si ellos lo tocan en algún momento en la discusión, si lo tratan de explicar, y ese efecto cuánto tiempo después, porque ellos muestran un dato de incidencia global, pero no sé si eso se manifestó solo el primer día, pero eso es súper llamativo. Bueno, muchas gracias, O sea, concuerdo con los dos. Yo creo que tomar una conclusión es imposible sobre Miazolam. Y qué bueno que no, tampoco tenía muy claro eso que, o sea, según ellos lo referían, claro que los últimos estudios iban un poco en contra de este mito de Miazolam igual delirium en este tipo de población. Eh, y concuerdo con usted, yo creo que esto es como para ir de a poco perdiendo ese miedo y quizás revisar ese como mito que tenemos como integrado. Sobre la ansiolisis, ellos solo reportan la incidencia total. Y estoy acá incluso revisando el trabajo, porque me acuerdo que leí en una parte que ellos le dedican un párrafo más o menos extenso a la revisión de ese tema.
Y ellos parten diciendo que en realidad no tienen muy claro el fondo por qué sería esto, que obviamente menciona que hay varios estudios que obviamente se asocian al uso de benzodiazepina y disminución de la ansiolisis por el efecto que ellos tienen, pero que a ellos les llamaba la atención que incluso durara una semana con la dosis pequeña que ellos utilizan, considerando que la vida media de midazolam es hasta unas 3 horas y media, 4 horas, y proponen una hipótesis en realidad, que proponen que en realidad, como acá no describe la técnica anestésica, probablemente, ellos lo dicen así literalmente, maybe, aumentaba la profundidad de la anestesia intraoperatoria o la sedación en pacientes que no recibieron el midazolam, porque como no miden la profundidad anestésica, no saben en qué plano se encontraban, y que esto probablemente disminuía se me olvidó la palabra en español, el recall, o sea, la noción de que estuvieron recibiendo anestesia o estaban en el procedimiento, por lo tanto, eso disminuiría la incidencia de ansiedad postoperatoria. Pero como no, de hecho, y lo vuelven a ir a repetir, pero como no recolectaron datos sobre la sedación, o sea, de la profundidad de la anestesia, no pueden demostrar esta hipótesis. Pero o sea, ellos lo que hipotetizan es eso, que en el fondo aumentó de alguna forma quizás la profundidad anestésica y eso disminuiría en el fondo como la experiencia del awareness eventual que pudieran haber tenido algunos pacientes. Rara la explicación que di. No, sí, yo también la encontré extraña, y sobre todo sostengo con 2 miligramos. Gracias, Martín. Oye, yo creo que este es un estudio, hay que tomarlo en contexto que es un estudio como de la vida real, y que es un poco lo que ellos hacen en su práctica anestésica habitual y es lo que están encontrando. Entonces, si uno lo considera esto eh, como un estudio, si tú quieres, piloto exploratorio para ver si es que efectivamente produce o no produce delirio, a mí me parece que está bien. Y yo lo tomo y yo tiendo a creerle a esta cuestión. Claro, si uno quiere hacer un estudio después prospectivo y aleatorizado y con todos los factores controlados, eh, probablemente vaya a necesitar una cantidad de pacientes tan gigantesca que no se va a justificar hacerse. Entonces, esta yo creo que va a ser la mejor evidencia que vamos a tener hasta el momento y por un tiempo muy, muy largo, creo yo. Sí que por lo tanto yo tendría que creerle y yo me quedaría con los resultados que ellos mencionan. Así que yo como digo, tiendo a creerle a los resultados. Peña. Chuta, yo ahí discrepo un poco porque en la práctica lo que estamos viendo, y no es un tema al que yo me dedique, es que igual la incidencia y si finalmente los trabajos, lo que importa es que más o menos el midazolam tiene un efecto que debe ser significativo. No me imagino que tenga que ser un estudio prospectivo como tan grande como para encontrar una diferencia si que el efecto efectivamente es así como tan dramático. Eh, En general, mi principal problema con el midazolam es lo que mencionó René, que en definitiva la información que viene derivada más bien de como datos transferidos desde otro setting, el de intensivo, y de otras drogas, muy contaminado con las incidencias relacionadas, por ejemplo, con drogas con benzodiazepinas de larga duración, lorazepam, etc. Entonces, en ese sentido, escucha, para mí de repente es difícil pensar si realmente un trabajo retrospectivo de estas características es porque finalmente es lo máximo que le podemos pedir a un trabajo retrospectivo o, como hemos visto otras veces en estos Journal Clubs, tú podías hacer trabajos retrospectivos de mejor calidad, digamos. Yo creo que aquí lo que falta es mejor calidad del registro de los datos y ahí vuelvo a lo que mencioné anteriormente. Yo creo que el principal riesgo de este trabajo es que no podéis concluir nada, esencialmente, y creo que lo que ellos proponen como los highlights que dijo Martín es un poquito pasarse un poco de rosca respecto a lo que son capaces de concluir con el trabajo que tienen. Sí, lo que pasa es que si aquí tú no veis ninguna diferencia
con este nivel de N evaluado, la probabilidad de que realmente encontréis algo, aunque aumentéis la dosis, cambiéis la población, eh, yo le veo pocas probabilidades, weón. Entonces, por eso mi argumento de tender a creerle a esta evidencia que es una asociación de nuevo, porque es un estudio observacional. Marcita. Gracias, Tito. Yo cuando leí el trabajo igual debo decir que me puso contenta en el sentido de que no hay información de esto y que todas las veces cuando discutimos con los becados, y de hecho habíamos discutido el paper con algunos de los de la pasada de Traumato, si cargar o no cargar midazolam para un viejito una cadera, que a mí me gusta hacerlo y claramente la evidencia que existe es muy poquita. Así que creo que igual es un pequeño paso, por supuesto que es un estudio observacional y hay que tomarlo como tal, pero igual tiene un N de pacientes que es grande y creo que te entrega es un pequeño escalón más en irnos acercando como hacia la verdad, por así decirlo, y sí le doy valor, un valor que es el que tiene un estudio observacional y que obviamente tiene algunos como desprolijidades metodológicas, pero me parece que da el primer paso para tener un poco de evidencia para poder usar el midazolam en pacientes mayores. Yo lo uso en dosis muy baja, siento que me ayuda harto y esto como que de alguna forma me da este pequeño piso, así es que a mí me pareció bien y obviamente con todas las limitaciones estoy de acuerdo con todo lo que han mencionado ustedes, pero esa es como mi opinión. ¿Más comentarios? Oye, Martín, ¿qué hora en Punta Arenas en este momento? Ahora tenemos el mismo horario. Cuando cambiaron la hora está muy Ah, bueno. ya. Ah, excelente. Oye, parece que estamos con los comentarios. Súper bueno el resumen, Martín. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a ti por la invitación. Ya, pues bueno, les deseo buen día y buen fin de semana a todos. Así que nos vemos en la otra semana. Chao, que estés muy bien. Chao, Gracias, chao. Martín. Chao.